Hola chicos y chicas de Escola Blanquinegre, soy José, entrenador del Valencia Femenino B y desde hoy también vuestro entrenador en Escola Blanquinegre. Como sabéis, la situación actual ha generado muchos cambios, entre ellos que no podamos llevar a cabo los entrenamientos como hacíamos habitualmente años anteriores, pero eso no quiere decir que no vayamos a entrenar. Este año los entrenamientos serán online. Desde Escola Blanquinegre hemos preparado para vosotros este proyecto, a través del cual, mediante vídeos como este, llevaremos a cabo nuestros entrenamientos de fútbol. En cada vídeo, que corresponderá a una unidad didáctica y que desarrollaremos una cada mes, trabajaremos por un lado un entrenamiento de fútbol dirigido a la preparación física. Por otro lado, en cada entrenamiento también veremos algunos aspectos para mejorar nuestro dominio de balón. En esta primera unidad didáctica, a modo de introducción, antes de meternos a trabajar aspectos físicos más específicos, trabajaremos sobre el calentamiento y la vuelta a la calma, dos partes del entrenamiento de vital importancia. Por otro lado, en relación a esa habilidad con el balón, vamos a proponer un reto que desde hoy empezamos a trabajar para al final de cada mes o incluso al final del curso ver cuál ha sido la evolución. Y ahora que ya sabemos que vamos a trabajar en esta unidad didáctica, vamos a ello. En primer lugar, el calentamiento. Seguro que todos sabéis de qué estoy hablando, seguro que todos recordáis esos entrenamientos en los que hemos empezado poco a poco a activarnos, hemos hecho ejercicios un poquito más suaves para luego empezar con los ejercicios más específicos de fútbol. Pues a esa parte es a la que vamos a darle importancia hoy. El calentamiento tiene como objetivos empezar a activar nuestro cuerpo, a activar nuestro organismo, a preparar nuestros músculos, a aumentar la frecuencia cardíaca, a preparar nuestro corazón, a preparar nuestro cuerpo en general para la actividad más intensa que vendrá después en la parte principal del entrenamiento. Una cosa que solemos hacer siempre en nuestros equipos es, para empezar a activarnos y además empezar todos en grupo, es hacer carrera continua suave para empezar a aumentar las pulsaciones y nuestro cuerpo empiece a prepararse. Después de habernos activado ligeramente con este trote, pasamos a la movilidad articular. La movilidad articular consiste en llevar a cabo diferentes ejercicios para preparar a nuestras articulaciones. Serán ejercicios localizados y bastante específicos para cada articulación. En este caso, veremos que se llevan a cabo combinándolos con desplazamiento, es decir, mientras nos movemos hacia adelante, para así aumentar la activación. Para la vuelta a la calma deberíamos incluir el movimiento de estas mismas articulaciones, pero en una posición más cómoda y sin desplazamiento, para poco a poco ir relajándonos. A continuación, veremos una serie de ejercicios que, siguiendo un orden, nos servirán para llevar a cabo esta movilidad articular durante el calentamiento. En primer lugar, como veis, y para seguir un orden lógico, para que así sea más fácil recordar el calentamiento, podemos empezar por la parte superior, generando esa movilidad articular desde los brazos, empezando por movilizar los hombros, los codos, toda la extremidad superior, y a continuación, como veis también, pues seguir con una movilidad de tronco para que nuestro cuerpo vaya cogiendo un poquito más de elasticidad y empecemos a generar ese calor que necesitamos para luego movernos con más facilidad. A continuación, para llevar a cabo la movilidad articular de las caderas, podemos hacer estos ejercicios que consisten en hacer lanzamientos de las piernas simulando tiros o simulando gestos deportivos, para que así la cadera se mueva en los diferentes ejes en los que puede moverse y que vayamos lubricando así la articulación. Ir con cuidado de no generar movimientos muy bruscos, ya que estamos calentando, y por tanto los movimientos tienen que ser suaves para evitar que nos hagamos daño. Siguiendo con el orden lógico, empezamos ahora por movilizar las articulaciones de la rodilla, aunque también seguiremos movilizando la articulación de la cadera mediante estos levantamientos de rodilla. Por último, y para activar ya de manera completa toda la extremidad inferior, llevamos a cabo estos desplazamientos laterales que generan esa activación de todo nuestro miembro inferior, tanto de articulación de cadera como de rodillas, así como de articulación de tobillos, y empezamos ya a aumentar un poquito la intensidad del calentamiento. Una vez
hemos llevado a cabo la movilidad articular, pasamos a la siguiente fase del calentamiento. Seguimos dentro del calentamiento general, pero empezamos ahora a aumentar la intensidad del esfuerzo. Esto lo haremos a través de diferentes ejercicios que a continuación veremos. El objetivo de estos ejercicios es ir aumentando el tono muscular para así preparar bien nuestros músculos para futuros esfuerzos más intensos. El primero de estos ejercicios son las zancadas, una mezcla entre pasos largos y saltos que nos sirven para, a la vez que seguimos movilizando las articulaciones de cadera, rodillas y tobillo, vamos aumentando el tono muscular de las piernas. A continuación vamos con los saltos. Los saltos son uno de los ejercicios en los que más atención ponemos en los calentamientos, ya que podemos hacer muchísimas combinaciones jugando con los diferentes tipos de salto. Por ejemplo, durante el vídeo vais a ver cómo las jugadoras, en este caso, realizan saltos en diferentes direcciones, cayendo primero de frente, ahora como veis cayendo de lado, luego esto lo harán con la otra pierna para así ir activando las dos partes por igual. Y luego incluso veremos también cómo hacemos diferentes combinaciones en las que cambiamos la dirección del salto, no solo la pierna con la que aterrizamos, sino veremos que el salto empieza a ser ahora, como veis, en diagonal para ir cayendo con las dos piernas viniendo desde diferentes direcciones. Fijaos cómo las jugadoras prestan especial atención a ese aterrizaje, no solo al salto, no solo a saltar fuerte, sino a caer bien y a controlar esa postura durante los aterrizajes. Y ahora, como veis, pasan a realizar saltos y aterrizajes con dos piernas, controlando mucho la posición del cuerpo, la posición de la espalda y bajando el culo para que así la probabilidad de lesión en las rodillas sea menor. Seguidamente tenemos las frenadas. Las frenadas son esas situaciones en las que intentamos, como dice el nombre, frenar nuestra trayectoria de avance. Aquí, como veis, las frenadas primero son de cara, frenando de frente, y luego vamos combinándolo con frenadas laterales también, porque las situaciones del juego nos pueden llevar a tener que frenar de lado, no siempre de cara. Y por último tenemos las aceleraciones, una fase que en principio iría antes que las frenadas, pero para llevarlo a cabo al final de esta fase de aumento de la intensidad, lo hacemos las últimas por esa necesidad de estar más preparadas. Como veis, son arrancadas, inicios de carrera desde diferentes posiciones y respondiendo a diferentes señales. A veces es la preparadora física la que avisa que si lleváis a cabo estos entrenamientos con algún compañero podéis jugar a que ese compañero sea el que os dé la voz de ya para que empecéis esa carrera, o si no, cuando vosotros decidáis, generáis esta salida rápida. Después de esta movilidad articular y de haber ya aumentado la intensidad ligeramente, es momento para empezar a tocar el balón. Viene primero empezar a realizar pases cortos. Muchos de vosotros no haréis estos entrenamientos en pareja. Si los hacéis en pareja no hay ningún problema, pases cortitos con vuestro compañero. Si no, si tenéis a vuestra disposición una pared, con esa pared podéis empezar a hacer esos pases cortos. Vuestro compañero será la pared. Será la devolución de la pared e ir controlando la fuerza con la que dais esos pases. Empezar, como digo, con pases cortos, poco vamos aumentando esa distancia. Ahora ya, como veis aquí en este vídeo, donde las jugadoras del filial del Valencia femenino están también llevando a cabo su calentamiento, los pases son de una distancia mayor para que poco a poco la exigencia sea mayor también. Finalmente acabaremos con pases largos, tendremos que fijarnos mucho en la técnica de golpeo para también ir adaptándonos al balón y que cada vez nuestros pases sean mejores. Durante los pases también es buen momento para ir empezando a practicar o a mejorar nuestros controles, porque antes de cada pase viene a hacer un buen control para que nuestro pase posterior sea mejor. Y en cuanto a manejo de balón, este mes propondremos un reto para que durante el recorrido de todos los cursos vayáis trabajando y mejorando vuestra habilidad con el balón. El reto consiste en ir mejorando el número de toques que sois capaces de hacer con ese balón que la Fundación ha puesto a vuestra disposición. Aquí tenéis el ejemplo de 3 jugadoras de nuestro equipo que, pese a ya tener un gran dominio
del balón siguen entrenando y practicando, además en su tiempo libre. Lo hacen porque, además de divertirse practicando, saben que ser constantes en los entrenamientos las hará mejorar en su dominio del balón y eso las convertirá en mejores jugadoras. Así que espero que practiquéis tanto como ellas y que seáis capaces de ir aumentando el número máximo de toques que hacéis. Bueno, pues hasta aquí la primera unidad didáctica. Y ahora toca entrenar, ahora toca practicar todos los ejercicios que habéis visto, toca ir poco a poco generando ese hábito, ir incorporándolo a vuestra rutina antes de entrenar, incluso antes de jugar un partido de fútbol con vuestros amigos, o por qué no, incluso antes de hacer cualquier otra actividad física, y poco a poco ir memorizando ese calentamiento de manera que no haga falta que reviséis los vídeos de forma continua. Podéis revisarlos las veces que queráis, para eso los tenéis, para que no se os olvide ninguno de los ejercicios y además que no se os olvide tampoco ir practicando vuestro manejo de balón para que poco a poco podáis ir aumentando el número de toques máximos que sois capaces de hacer. Estoy convencidísimo que si entrenáis y sois constantes conseguiréis mejorar ese número máximo de toques que sois capaces de hacer. Sin más, nos vemos en la segunda unidad didáctica. Amunt escoles, amunt Valencia.